Que cada día nos enamoremos más y más de Cristo. Bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos ven. Un saludo desde Canadá hasta Chile, a todos los amigos y hermanos que nos ven por este medio. Y gracias por permitirnos llegar a tu casa a través de las redes sociales y poder ser edificados con la palabra bendita y poderosa del Señor. Esta noche te invito para que tú puedas llamar a tu familia y en familia poder recibir el consejo de la palabra que sale de la boca del Señor para nuestras vidas. Te quiero invitar esta noche a que me acompañes al libro de Colosenses, una carta que el apóstol Pablo escribió a los colosenses, y vamos a espigar Colosenses capítulo 1, versículo 27. Este mes de octubre hemos estado hablando acerca de las cartas paulinas o de las epístolas del apóstol Pablo, y realmente hay una gran riqueza y una gran bendición por todo lo que el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia, nos enseña a través de sus cartas paulinas. Y quiero invitarte, Colosenses capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra del Señor: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo a esto le llama misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si usted se acordará, la semana pasada estuvimos a la luz de la palabra escudriñando y estudiando acerca de la iglesia en Cristo. Los beneficios, las ventajas que la palabra nos menciona a la hora de que nosotros estemos en Cristo. Y se recordará que decíamos que en Cristo fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Antes que fuese el mundo, hermano amado, nosotros ya habíamos sido bendecidos en Cristo Jesús. Pero también la palabra del Señor nos enseña que en Cristo fuimos adoptados hijos de Dios. También otro beneficio, hermanos, de estar en Cristo es que en Cristo fuimos santificados. Pero también a la luz de la palabra vemos lo que el Señor nos dice, que en Cristo fue derramada la gracia, recibimos la gracia en Cristo Jesús. Y también comentábamos que en Cristo estamos completos. También analizamos acerca que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces estudiamos la bendición de poder estar en Cristo, hermano, desde que se corrió el velo y nosotros fuimos llamados para estar en Cristo. Fue una gran bendición que el Padre nos permitió, y esa bendición comenzó en los lugares celestiales, cuando tú y yo éramos espíritus, porque Dios es el Padre de los espíritus. Y si estando en espíritus, hermano, dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3, fuimos bendecidos en Cristo Jesús. Pero ahora, cuando vemos Colosenses capítulo 1, versículo 27, hay otra cosa especial que el apóstol Pablo menciona y dice: a fin de dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primero, nosotros en Cristo. Ahora, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña tremendamente la bendición de que ahora es un misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, porque se abrió una puerta de salvación, se abrió un tiempo de gracia para la gentilidad. Recordemos que la salvación había sido establecida para su pueblo llamado Israel. A los suyos vino y los suyos no le recibieron,
mas a los que le creyeron les dio la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, hermano, como Israel rechazó a Jesucristo, se abre un paréntesis de gracia, y ese paréntesis tiene más de 2000 años, porque el Señor Jesucristo en Isaías capítulo 61 nos deja ver cuando dice la palabra que el Espíritu del Señor estaba sobre él y fue enviado a predicar buenas nuevas, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a ordenar que se les dé manto de gozo en lugar, óleo de gozo en lugar de tristeza. Pero dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ese año de la buena voluntad de Jehová lleva 2000 años. Porque recordemos que el tiempo nuestro, que es el tiempo, Cronos, es diferente al tiempo Kairos de Dios. Y esa gracia que fue derramada sobre nosotros lleva 2000 años, hermano. 2000 años que se está predicando en todas partes del mundo, a todas las lenguas, a todas las naciones, a todas las lenguas, tribus, el evangelio glorioso, el evangelio eterno, traído del cielo a la tierra. Una vez más quiero enfatizar y dejar esto en su corazón: el evangelio no es invención humana. El evangelio, hermanos amados, fue traído, las buenas nuevas, del cielo a la tierra. Es el evangelio, hermano, que nació en el corazón del Padre y que fue, óigalo bien, traído a esta tierra para que anunciasen las virtudes de aquel que nos está llamando, óigalo bien, de las tinieblas a la luz admirable, y que muchos ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ahora, esta noche, yo quiero estudiar esta parte que Pablo dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y como Pablo, hermanos, fue escogido por el Señor. Recordemos la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue escogido por sus obras, no fue escogido porque tenía un corazón dadivoso o un corazón caritativo, no fue escogido porque era el hombre plus ultra, no, fue escogido, hermano, porque la palabra del Señor dice, óigalo bien, que Él escoge lo vil y lo menospreciado de este mundo. Fue escogido por pura gracia, por pura misericordia. Nadie, hermano, daba algo por Pablo, porque Pablo era asesino, era perseguidor de la iglesia. Era un hombre, hermano, que se alegraba cuando mataban a los creyentes. Un hombre que entraba a las casas, óigalo bien, tiraba las puertas, entraba a las casas con los soldados y sacaban a los cristianos, hermano, y se gozaba cuando los cristianos sufrían. Sin embargo, Dios, que es un Dios de amor, Dios que es un Dios de misericordia, Dios de oportunidades, Dios que es un Dios de perdón, Dios que toma de lo vil y de lo menospreciado, hermano amado, de ahí nos levanta. Y el Señor metió su mano, hermano amado, óigalo bien, al lodo, y de ahí sacó a Pablo para levantarlo y ponerlo como el perito de la iglesia, el apóstol Pablo, al cual el Señor le reveló en su tiempo de libertad y aún en las prisiones 13 cartas, hermano, para la iglesia. Y ahora esas cartas son para la iglesia de este tiempo, hermano amado, para la iglesia de esta dispensación, y somos edificados por la palabra apostólica, hermanos amados, escrita por diferentes apóstoles, como un Juan, como un Pablo, como un Pedro, guiados, hermanos amados, e inspirados por el Espíritu Santo, una palabra de Dios para nuestras vidas a través de estas cartas. Y entonces el apóstol Pablo en sus diferentes cartas expone lo que somos delante del Señor. Y entonces yo quiero que usted me acompañe para poder avanzar. Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Yo sé que usted escudriña la palabra, sabe la palabra, hemos predicado mucho de esto, pero esta noche permítame mostrarle a la luz de la palabra cómo el apóstol Pablo, hermano, nos muestra diferentes aristas. Óigalo bien, diferentes aristas de lo que es la iglesia de Cristo.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces ahora la iglesia de Cristo, ¿a qué se le llama la iglesia de Cristo? A todos aquellos judíos, óigalo bien, y gentiles, hermano amado, y de todo el mundo, óigalo bien, nacidos de nuevo, que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador y han abierto la puerta de su corazón. Entonces ya somos iglesia porque, hermano, aceptamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y entonces dice el apóstol Pablo en Corintios 12, capítulo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces está comparando a todos aquellos creyentes en Cristo como un cuerpo. Y ese cuerpo se le conoce como el cuerpo místico. Recordemos que Jesucristo vino, hermanos, hace 2000 años. El Espíritu Santo hizo sombra sobre una mujer llamada María, sobre una joven, sobre una virgen llamada María, porque María no había conocido varón. María se había comprometido con José, pero no había conocido varón. Y el Espíritu Santo la escogió, ¿sí? Óigalo bien, y el Espíritu Santo la preñó en el sentido espiritual para que esta mujer pudiese tener ese bebé durante 9 meses. Y Jesucristo, hermano, como bebé fue creciendo y desarrollándose en su vientre hasta que esta mujer llamada María da a luz. Da luz a Jesús, da luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús Salvador significa. Y entonces, hermano, Jesucristo tuvo una vida en esta tierra como niño, como adolescente, como joven y como adulto. Pero a los 30 años aproximadamente comienza su ministerio. El ministerio más hermoso y grande que ha habido que es sobre la faz de esta tierra, donde empieza a predicar las buenas nuevas, donde empieza a hacer prodigios, maravillas, milagros y donde empieza a predicar la palabra del Señor. Y por 3 años y medio aproximadamente Jesucristo estuvo predicando la palabra. Pero luego, óigalo bien, estaba escrito por los profetas, hermano, que Jesucristo era el Cordero de Dios y que Jesucristo, lo mismo que le pasaba a un cordero, le sucedería a él. Fue llevado a la cruz y muerte de cruz, y como dice la palabra, enmudeció su boca y como cordero fue llevado al matadero. Eso lo dice el profeta Isaías. Y luego, hermano, de dar su vida, dice la palabra que tomó nuevamente su vida y desciende por 3 días y 3 noches, 72 horas exactas, a lo profundo de la tierra. ¿Por qué? Porque así como le sucedía al cordero cuando era llevado a los levitas y revisaban el cordero que era perfecto, que no tuviese ningún defecto, y entonces lo sacrificaban en el altar de bronce, y en el altar de bronce le sacaban sus vísceras, derramaban su sangre la guardaban en un caso, hermano amado. Pero luego, ¿qué hacían con la víctima? Dice que con la víctima la quemaban. Entonces Jesús descendió a lo profundo de la tierra por 3 días y 3 noches, porque en él fue cargado todo el pecado de todo el cosmos, dice la palabra en una versión. Y entonces, hermanos amados, está establecido que después de la muerte viene el juicio. Y entonces Jesucristo, hermano, óigalo bien, su cuerpo tenía el pecado. Sí, su cuerpo físico tenía el pecado de todo el cosmos. Y entonces, hermanos amados, escañaron su alma, pero en su alma no había pecado. Y entonces dice la palabra en el Salmo 139, sus ojos, mi embrión, dice la palabra, vieron tus ojos. Y entonces me entretejiste en lo profundo de la tierra y me diste cuerpo. Y de ahí, hermano, el Señor lo levanta con poder y gloria y lo resucita al 3er día. Sin embargo, óigalo bien, Jesucristo, después de aparecerse a más de 500 discípulos por 40 días en esta tierra, asciende, ¿sí? Y es llevado a la presencia del Señor y está sentado a la diestra del Dios Padre. Entonces, Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, dice el apóstol Pablo, la cabeza ya fue glorificada, la cabeza ya fue llevada. Sin embargo, el cuerpo
ahora espiritual, ahora místico, ahora lo conforman todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. El cuerpo místico de Cristo en esta tierra es la iglesia. Y por eso Pablo dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Algo hermoso y precioso es que cuando usted y yo vemos nuestro cuerpo, nos damos cuenta de esa ingeniería tan hermosa y preciosa, hermano, ingeniería, llamémosla así, creativa, que Dios hizo en nosotros, al darnos un cuerpo que, hermano, trabaja de una forma sobrenatural y tan hermosa, ¿sí? Un cuerpo que tiene diferentes sentidos, que tiene diferentes órganos, un cuerpo, hermanos amados, que trabaja de una manera especial y ordenada. Un cuerpo, hermano, óigalo, donde usted ve los dedos de su mano, usted ve, se toca su nariz o se la ve por un espejo, se da cuenta cómo su cuerpo, si le duele algo, empieza un sistema de alerta, hermano, y su cuerpo trabaja de una manera tan especial. Sin embargo, cada miembro tiene una función específica. Miren, la función de la mano es tomar las cosas, agarrar las cosas con la mano. No es la misma función del oído. El oído es de poder recibir todos los sonidos y de poder procesarlos. Los ojos de poder ver y de poder procesar a través del cerebro. Y hermano, nos damos cuenta, pues exactamente es lo mismo en el cuerpo místico que es la iglesia. No todos son boca, no todos son oídos, no todos son olfato, no todos son mano, no todos son dedos, no todos son estómago. No, hermano, cada miembro tiene una función específica. Primera de Corintios 12, 14, dice la palabra, ahí mismo en el capítulo 12, versículo 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese el oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Entonces quiere decir que cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función específica. Óigalo bien, tiene una asignación celestial. Tiene una asignación, hermano, y una preordenación. Óigalo, fue predestinado con un propósito, con un objetivo específico en el cuerpo de Cristo. O sea que tú en el cuerpo de Cristo tienes una función específica. Y yo en el cuerpo de Cristo tengo una función específica. Y todos, hermano, tenemos funciones específicas en el cuerpo de Cristo. No todo es oído, no todo es ojo, no todo es olfato. Entonces Dios, dice la palabra, mire qué hermoso. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora sois muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hay millones, hermano, de miembros en el cuerpo de Cristo, pero un solo cuerpo, dice el apóstol Pablo. Dice la palabra, versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mire, qué rico es cuando a usted le pica de repente la espalda o un brazo y agarra su uña, que es parte del miembro del cuerpo, y con su uña usted se rasca. ¡Qué rico! ¿Sabe por qué, hermano? Porque cada miembro tiene una función específica. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo un misterio. Cristo en vosotros. Y entonces la iglesia, ¿qué es en Cristo? Número uno, es el cuerpo de Cristo en esta tierra, con una función específica. Cada uno de nosotros tenemos funciones específicas y tenemos que pedirle al Señor que Él nos ayude para poder, hermano, estar en el propósito perfecto de Él y para poder realizar la función específica a la cual, hermanos amados, fuimos llamados, óigalo bien, en Cristo Jesús, y a la cual el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo con un propósito específico.
Número 2. Entonces ahora el apóstol Pablo dice, muy bien, la iglesia, cuerpo de Cristo. Eso es primordial, usted lo sabe, solo quería darle algunas bases bíblicas. Sin embargo, el apóstol Pablo, también cuando ve a la iglesia, el apóstol Pablo, hermano, guiado por el Espíritu, inspirado por el Espíritu, escribe, hermano, algunos términos que nos enseñan muchas cosas. Y entonces quiero que me acompañe a Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos capítulo 20, versículo 24. Dice la palabra: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Me llama la atención que Pablo dice, con tal que acabe mi carrera. Entonces el apóstol Pablo se está refiriendo a aquel hombre que participa en una carrera, aquel hombre que participa en una maratón. Y lo más tremendo es que cuando usted y yo vemos las carreras, hermanos amados, nos damos cuenta que muchos comienzan rápidamente a correr, salen, hermanos, del punto de partida. Hay una meta específica, hay un premio al llegar a esa meta. Pero ¿sabe cuál es el tema? Que muchas veces se corre, óigalo bien, se corre, pero se corre sin estrategia. Se corre y entonces salen muchas veces corriendo rápidamente y a la mitad de la carrera se cansan. A la mitad de la carrera estos corredores que no tienen mayor experiencia colapsan y dicen, se salen de la carrera. Sí, muchos ya se ponen a caminar y muchos hasta se sientan. ¿Por qué? Porque están muy cansados, porque no midieron sus fuerzas. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que esta carrera, esta maratón que estaban haciendo, era una maratón larga. Normalmente hay carreras de diferente metraje. Hay carreras de 100 metros, donde ahí lo que se mide más que la resistencia es la velocidad, va a ser clave. Carrera de 300 metros, carrera de 500 metros. Pero cuando usted oye de media maratón, aquí en Guatemala, o de una maratón son 42 kilómetros en promedio, media maratón 21 kilómetros, los 21K que se le llama. Ahí se necesita, número 1, preparación. Número 2, la persona que va a participar de la carrera está convencido y está claro cuál es su meta. Y el objetivo es llegar a la meta. ¿Sí? Entrena, se prepara con tiempo, hace ejercicio. Pero lo más tremendo es que sabe cuál es el punto de partida y cuál es el punto de meta. Y entonces le quiero decirle esto, como esa analogía al evangelio. Quiero decirle que en primer lugar nosotros estamos en una carrera. Número 2, hermanos, desde que tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, empezamos esta carrera. Número 3, te recuerdo que tu meta es el Padre a través de Cristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre, o sea que la meta es el Padre, si no es por mí. Pero lo tremendo es que esta carrera es de resistencia, ¿sí? No es de velocidad. No son 100 metros planos, no son 200 metros planos. Esta carrera es de resistencia, ¿sí? Y entonces los corredores empiezan y salen, pero llevan un paso, y nunca bajan ese paso, mantienen ese paso, y entonces saben que en cierto tiempo van a llegar a la meta, comparado con muchos que muchas veces se inician corriendo y corren con mucha velocidad, pero más adelante se quedan postrados. Y así nos pasa muchas veces en el evangelio. Creemos que esta carrera, hermano, es de 100 metros planos. ¿Quién llega de primero? Y óigalo bien, tenemos que saber que esta es una carrera de resistencia, de permanecer en esta carrera, de llegar a nuestra meta, porque nuestra meta es llegar
al Padre, es ver al Padre a través de Cristo, de mantenernos, hermano, de prepararnos, sabiendo que tenemos que llegar al final de esta carrera. En esta carrera, hermano, no vale la pena quedarse tirado. En esta carrera no vale la pena quedarse sentado. En esta carrera no vale la pena que tú digas, yo ya no sigo en esta carrera. No, esta carrera tú la tienes que terminar. Y por eso el apóstol Pablo nos está enseñando, según Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia del Señor. Entonces, qué tan precioso y hermoso es que nosotros estemos en esta carrera, pero que sigamos, hermano, con un paso, que nada ni nadie nos detenga. No te detengas, sigue caminando, sigue avanzando en esta carrera preciosa. Quiero leerte Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Óigalo bien, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde prosigue el apóstol Pablo? Hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, yo olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Sabes que los corredores cuando van en esa carrera no están volteando para atrás a cada momento? Ellos su mirada la tienen hacia adelante y van corriendo, y van corriendo, y van corriendo. De tal manera que no, hermano, en su mente llevan la meta. En su mente se fijaron esa meta. Sí, y no están viendo a cada momento para atrás. Porque si se distraen, se pueden golpear, se pueden caer, pueden tropezar. Entonces el apóstol Pablo dice, sigo hacia adelante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Pero qué hace? Olvidar lo que queda atrás. O sea que en esta carrera tú y yo tenemos que soltar lo que queda atrás y mirar hacia adelante y caminar y avanzar. Mucho pueblo del Señor no avanza, mucho pueblo del Señor no camina, mucho pueblo de Dios se queda postrado. ¿Y sabe por qué se queda postrado? ¿Sabe por qué se queda postrado? Porque no olvida su pasado. No olvida su pasado. Y está atado al pasado. Está amarrado al pasado. El pasado es una cadena a su corazón. Y no olvida el pasado. Y por lo tanto no avanza. No avanza. Y pareciera, hermano, como dice la palabra cuando Jesús citó, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Porque la mujer de Lot, la instrucción de los ángeles era salga y escapen al monte y no volteen. Sin embargo, la mujer de Lot lo que hace es voltear. En esa salida, en esa carrera, la mujer de Lot voltea. Y entonces no olvidó. Los ángeles estaban sacando a la esposa de Lot de Sodoma y de Gomorra. Pero Sodoma y Gomorra no había salido de su corazón. Y eso, hermano, le permitió a esta mujer convertirse en una estatua de sal porque no olvidó el pasado, porque no soltó el pasado. Nosotros estamos llamados por el Señor a olvidar el pasado, a soltar el pasado, ¿sí? Ciertamente olvidando, como dice el apóstol Pablo, ¿sí?, lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, ¿sí? Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces hay un llamado del apóstol Pablo. Si usted y yo, hermano, nos vemos, nos compara el apóstol Pablo como atletas. Estamos en una carrera. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la mirada en la meta.
Y la meta es ver al Padre a través de Cristo Jesús. La meta es que un día seamos llevados y que un día seamos arrebatados y que un día, hermano, podamos ver a Cristo en los aires. La meta es que un día veamos al Padre a través de Cristo. La meta es soltar el pasado. Si usted ve esos corredores, hermano, están viendo hacia adelante. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 3, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué tenemos que hacer en esta carrera? Diligentes, hermanos amados. Saber, hermano, óigalo bien, que la salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Ese regalo no lo obtuvimos por obras. Ese regalo no lo obtuvimos por apellido. Ese regalo no lo obtuvimos porque nosotros éramos buenos. No, no, no. Ese regalo fue dado por gracia. Es un regalo, es un don de Dios a través de Jesucristo. Sin embargo, ser esposa del Cordero es un galardón. Y entonces ese galardón significa un premio. Y entonces usted y yo tenemos que tener la mirada puesta en Cristo para lograr alcanzar ese premio, ese galardón precioso. Así como Pablo dice, todos los hombres corren, ¿sí?, en el estadio, pero solo uno se lleva el premio. Que tú y yo, hermano, seamos galardonados un día. Dice la palabra en Apocalipsis que el Señor vendrá y con él su galardón para galardonar a todos aquellos. Sí, acompáñeme. Apocalipsis capítulo 22. Dice la palabra, versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces en esta carrera no te tienes que dar por rendido. En esta carrera tienes que avanzar. Esta carrera es una carrera de resistencia. No son 100 metros planos. Esta es una carrera para que continuemos avanzando, poniendo la mirada en Cristo y olvidando ciertamente lo que queda atrás. Soltemos el pasado o soltemos, hermano, lo que nos hizo daño. Soltemos el pasado, el ayer y extendámonos hacia adelante. Quiero darle otro versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea que Pablo está diciendo a la iglesia de Gálatas, vosotros ibas en esa carrera, pero ¿quién os estorbó, sí, para no obedecer a la verdad? ¿Sabe usted cuando lee la carta de Gálatas, se ve, hermano, que a la iglesia de Gálatas se introduce un evangelio diferente al que predicaban, hermanos amados, los apóstoles? Y les enseñan otro evangelio que el apóstol Pablo les llama la atención a la iglesia de Gálatas. Y dice: Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó? ¿Quién os fascinó para dejar de creer a la verdad y creer a la mentira? Entonces, hermano, ahora Pablo está diciendo: vosotros Gálatas corríais bien. Pero luego dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Sabe, hermano, que nosotros nos tenemos que despojar de todo peso de pecado? Porque un corredor, lo que hace, alguien que participa en una maratón, lo que hace es despojarse de todo aquello que le pesa. Si usted se da cuenta, esos hombres no llevan una mochila. Esos hombres que participan o mujeres que participan en una maratón, ¿sí?, no llevan un abrigo. Esos hombres no llevan, hermano, llevan una playera, una calzoneta especial liviana, tenis livianitos para poder correr. Porque entre menos pese lo que llevan, van a tener la capacidad de poder avanzar. Y Pablo dice: despojaos de todo peso de pecado.
para que usted y yo podamos correr. Entonces Pablo nos está enseñando a través de la palabra, hermano, y nos está comparando como un atleta en este evangelio. Es una carrera de resistencia, es una carrera para olvidar lo que está atrás y poner la mirada en la meta, para, hermano, poner la mirada en la meta y proseguir hacia delante en Cristo Jesús. Pero ahora mire lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra: lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, ¿sí? Esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está hablando Pablo a Timoteo, el joven Timoteo, y le está diciendo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, hermano, que nosotros somos llamados, óigalo bien, ¿sí?, soldados de Jesucristo. Y un soldado es aquel hombre, sí, que representa a un país a través de un ejército y que va a la guerra, que va a la batalla. Y a la batalla no se va a jugar, a la batalla se va a pelear, se va a conquistar, a la batalla se va con estrategia. Dice Proverbios cómo se hace la guerra. Dice que la guerra se gana con dirección sabia. Entonces a la guerra vas a batallar, a la guerra vas a disparar, a la guerra tú y yo vamos a conquistar. Y entonces Pablo nos está comparando, ¿sí? Tú pues como buen soldado de Jesucristo. Y déjame decirte, hermano amado, que en este evangelio no todo es color de rosa, no todo es un camino de rosa, porque Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6, vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea que necesitamos la armadura de Dios. ¿Y qué es la armadura de Dios? Hermano amado, nosotros lo vemos en Efesios, es la espada, que es la palabra, es el escudo, que es la fe, es el yelmo de salvación, es la coraza de justicia, es, hermano, el apresto del evangelio. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual, estamos en un campo de batalla. Todos los días hay batalla. Dice la palabra que el espíritu pelea contra la carne y la carne contra el espíritu. Hermanos amados, hay una batalla interna, pero también hay batallas externas. A veces hay batallas internas en mente y uno está pensando y óigalo bien, y hay una batalla interna en el alma, y también hay batallas externas, hay estorbos. Hermano, viene alguien usado por el enemigo para robarte tu bendición, para cargarte. Viene alguien a quererte echar basura en tu alma, en tu corazón, y tú tienes que estar dispuesto y preparado como buen soldado de Jesucristo. Recuérdese que David, hermano, un joven que fue enviado por el padre para llevarle alimento a sus hermanos, en el campo, cuando vio que ese gigante llamado Goliat asediaba al ejército, a los escuadrones de Israel, David toma una posición de celo en su corazón y dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los escuadrones del Dios de Israel? Y hermano, entonces le dice a Saúl: yo iré y pelearé. Y Saúl viene y le quiere poner una armadura. Y esa armadura es el molde humano, esa armadura es la religiosidad. Y entonces David: yo no puedo pelear con esto. Y David se va a la guerra. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que en ese momento no llevaba ningún arma, pero se recordó que en su morralito, hermano, tenía su honda. Y entonces agarró en el río, ¿sí?, que es el río del Espíritu, hermano, saca 5 piedras, figura de los 5 ministerios. Y si usted se da cuenta, a la luz de la palabra en 1 y 2 de Samuel, hay 5 gigantes. Y el primer gigante derrotado por David fue Goliat. Y los otros 4 gigantes, hermanos amados, fueron los valientes de David que pelearon contra esos gigantes. Pero note que David toma 5 piedras, figura de los 5 ministerios, hermanos amados, para derrotar a esos gigantes. Y con una piedra derrotó a uno, pero los otros 4 fueron los valientes de David que derrotaron a esos gigantes. O sea, la palabra nos enseña que era
como que una piedra para cada gigante. Esa es la figura, una piedra para derrotar a cada gigante. O sea, hermanos amados, los ministerios, los ministros, nos enfrentamos contra gigantes espirituales que hay que derribarlos en el nombre de Jesús para seguir avanzando y para poder conquistar. Entonces usted y yo estamos en la batalla, y David no se asustó por el tamaño de ese gigante, sino que David sabía que el Señor estaba a favor de su vida, y David tenía, hermano, identidad, y sabía que era hijo de Dios, y sabía que el poderoso de Israel estaba a favor de él y que nunca lo dejaría, y que el poderoso de Israel le daría la estrategia, le daría la unción para derribar a ese gigante. Hermano, ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son mis gigantes? A diario nos enfrentamos con gigantes. Las malas noticias, un gigante. Hay días malos, otro gigante. Hermano, hay momentos de dardos que vienen encendidos en contra de nuestras vidas, gigantes. La duda, gigante. La incredulidad, gigante, hermano. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que enfrentarnos con esos gigantes, y cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar con esos gigantes. Pero recordemos, porque somos hijos, tenemos identidad, que el Todopoderoso está a favor de nuestras vidas, y que lo que tenemos que hacer es pelear la buena batalla de la fe. Y por eso el apóstol Pablo, hermano, dice en Primera de Timoteo, acompáñeme, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice: pelea la buena batalla de la fe. O sea que estar en esta carrera, estar en este evangelio es, hermano, es pelear la batalla de la fe. Dice la palabra: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero la orden es: pelea la buena batalla de la fe. Los hermanos, las ovejas podrán decir: pastor, ore por mí; apóstol, ore por mí; evangelista, ore por mí; profeta, ore por mí; algún hermano maestro, ore por mí. Y los ministros vamos a orar, pero cada uno de nosotros vamos a pelear nuestra batalla. El ministro no va a pelear la batalla de la oveja, ni la oveja va a pelear la batalla del ministro. Cada uno de nosotros tenemos batallas a diarios, pero Pablo dice, el perito arquitecto de la iglesia: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida, ¿sí?, de la vida eterna. O sea que hay una batalla, estamos en el campo de la batalla. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, mire lo que dice el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ojalá que esa sea la oración algún día en tu vida y en mi vida, en los últimos días de nuestra vida de existencia en esta tierra. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque somos llamados, hermano, como soldados de Cristo. Estamos en el campo de la batalla y tenemos que pedirle al Señor que nos dé dirección sabia para ganar la guerra. Porque dice Proverbios 24:6, con dirección sabia la guerra se gana. Entonces tenemos que pedirle la dirección del Espíritu Santo para guerrear y para ganar las batallas en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Mire, hermano, lo que el apóstol Pablo habla. O sea que Pablo nos ha hablado, somos el cuerpo de Cristo. Mire qué precioso. Somos el cuerpo de Cristo. Pero también Pablo, hermano, nos dice que somos como un atleta, que estamos en esta carrera, ¿verdad? Y que tenemos que terminar nuestra carrera con gozo. Pero también nos compara como soldados de Jesucristo. Si tú, como buen soldado de Cristo, le dice a Timoteo. Pero ahora mire lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos en nombre de Cristo. Si Dios roga en medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mire qué precioso. Embajadores en nombre de Cristo. Hermanos amados, hay más de 200 países a nivel del mundo, del globo terráqueo. Y los países manejan
lo que se le conoce como relaciones internacionales. ¿Sí? Hermanos amados, ¿cuál es el objetivo? Los ministros en cada país, que son ministros, ¿sí? Le llaman ministros a nivel de relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque tienen una relación con la diplomacia de cada país, con el cuerpo diplomático de cada país, ¿sí? Ministro de Relaciones Internacionales viaja a Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo una relación comercial con Israel, a efecto que los productos que produce Guatemala se puedan exportar, ¿sí?, a Israel, y los productos que produce Israel se puedan importar a Guatemala, y se hace una relación a nivel de países, de naciones. Entonces cada país tiene sus embajadores en diferentes países. O sea, ¿cuántos embajadores de México estarán diseminados en todos los países del mundo? De igualmente, en cada país tiene sus embajadores. Mire qué tremendo. Ahora, lo tremendo es que ese es un puesto importante, porque es de un cuerpo diplomático. Va a tener ese embajador, ¿sí? Por ejemplo, el embajador de Guatemala en Washington tiene relación con el gobierno y con el cuerpo diplomático de Estados Unidos. Ve las relaciones a nivel internacional entre los dos países. Se firman convenios y tratados comerciales entre los dos países para mejorar y estrechar esa relación. Ahora tome nota de lo que le estoy diciendo de manera secular, porque eso me va a servir como una analogía a nivel espiritual. Porque Pablo dice, vosotros sois embajadores de Cristo. Óigalo bien, hermano. Por favor, óigalo bien. Embajadores de Cristo. Entonces, nosotros estábamos en el cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no está en esta tierra. Pero de los cielos nos mandaron a la tierra. Y entonces cuando conocimos aquí a Cristo, somos constituidos embajadores del cielo en esta tierra. O sea que usted y yo representamos, hermano, ¿sí? De esa manera, a Dios en esta tierra. Óigalo bien, representamos al reino de los cielos en esta tierra. Óigalo bien. Y entonces Pablo dice, 2 Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, ahora nosotros, acá en esta tierra, representamos el reino de los cielos. ¿Y cuál es nuestra función como embajadores del reino de los cielos? Lograr que las personas conozcan al Cristo de la gloria y puedan reconciliarse con Dios a través de la bendita y poderosa palabra del Señor, a través de Jesucristo, por la predicación de este evangelio glorioso. Entonces, si tú y yo tenemos identidad, hermano, ¿qué hace un embajador? Un embajador comporta, un embajador hace bien las cosas, un embajador, hermano, está representando a su país en otra nación. Un embajador, óigalo bien, ¿sí? Lo que hace es lograr buenas relaciones, ¿sí? Para que este país tenga buenas relaciones comerciales o diplomáticas con su país al cual él representa. ¿Sabe qué significa? Que a nosotros nos dieron la palabra de reconciliación para que ahora a través de este evangelio glorioso los hombres puedan reconciliarse con Dios y puedan ser partícipes del reino de los cielos. Entonces Pablo nos está diciendo, nosotros acá somos representantes del reino de los cielos. Y entonces, hermanos amados, tenemos que caminar como esos representantes del reino de los cielos. Tenemos que vivir como esos representantes del reino de los cielos. Tenemos que conducirnos como esos representantes del reino de los cielos. 2 Corintios capítulo 4, versículo 13, por favor. 2 Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a los que está
escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Teniendo pues el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hermanos, hablamos de este evangelio porque hemos creído y reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y hemos creído en el reino de los cielos, hermanos. Y ahora somos partes del reino de los cielos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, actuar como representantes del reino de los cielos y compartir esa palabra de reconciliación para que los hombres se reconcilien con Dios a través de Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 1 dice: así pues nosotros, óigalo bien, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados, hermanos, a ser colaboradores de Dios, ¿sí? Embajadores de Dios. Óigalo bien. Y entonces dice la palabra: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Somos llamados a ser embajadores de Cristo en esta tierra y estamos colaborando para el reino de los cielos. Y entonces, Primera de Corintios capítulo 3, ya me quedan ciertos minutos para terminar. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9, dice la palabra, óigalo bien: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo entonces nos llama colaboradores de Dios. Por eso tú y yo estamos en este evangelio glorioso. Y hay mucho trabajo, hermanos amados, a nivel congregacional, de poder visitar enfermos, visitar cárceles, de poder visitar al necesitado, de orar por el que está enfermo, de dar una palabra de reconciliación, una palabra de exhortación, una palabra de consuelo, una palabra, hermano, de edificación a las vidas, al cuerpo de Cristo. Somos colaboradores del reino, porque con todo lo que tú haces, hermano, vas a demostrar el amor de Dios. Oye, en todo lo que tú haces vas a demostrar el amor de Dios y vas a reflejar el amor de Dios como colaboradores. Mire, cuando usted ve una empresa y de repente ahí está el gerente de un departamento, gerente de un área, gerente de una sección, y tiene un colaborador, una persona que le apoya y de repente en hacer un reporte y su jefe le llama a usted para que a mediodía de hoy o de mañana necesita el reporte. Usted le pide el apoyo al colaborador, le hace el reporte y le ayuda. Esa persona colabora en su función, colabora en lo que usted necesita para poder hacer ese reporte y entregarlo a tiempo. Usted sabe que nosotros somos colaboradores de Dios, del reino de los cielos en esta tierra. Colaboramos en este reino glorioso. ¿Para qué? Hermanos, somos la extensión de las manos de Dios. Somos la extensión de los pies de Dios. Somos la extensión de la boca de Dios. Hermanos, somos la extensión del corazón de Dios para poder bendecir, ayudar, fortalecer, levantar, restaurar a otra persona que necesita de una palabra, hermano. Una palabra puede, óigalo bien, penetrar en el corazón de un hombre, de una mujer, y poderlo fortalecer y poderlo levantar y poderlo ayudar y poderlo sacar de esa tristeza, de ese dolor, de esa angustia, de esa desesperación, quitar esa carga que lleva ese hombre o esa mujer con una palabra. Tú eres colaborador, yo soy colaborador del reino de los cielos en esta tierra. Entonces dice la palabra, lo que leímos hace un momento, 2 de Corintios 6:1. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque somos llamados colaboradores de este reino glorioso. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Óigalo bien. Nuestras cartas sois vosotros. El apóstol Pablo está comparando a la iglesia como una carta. Nuestras cartas sois vosotros,
escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Una carta escrita. Por lo tanto, debemos reflejar en nuestra vida lo que Cristo ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nosotros. Porque somos una carta leída, una carta, hermanos amados, escrita en el Espíritu, dice, óigalo bien, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Aquí quiero hacer una reflexión. ¿Cuántos testimonios habrán en todo el mundo de los hijos de Dios para que podamos contar? Hermano, pasaríamos semanas, meses y quizá años contando testimonios a nivel mundial de lo que Cristo ha hecho. Pero hermano, yo sé que usted ha visto, yo he visto hogares restaurados, familias restauradas, jóvenes liberados, matrimonios liberados, economías restauradas y levantadas, ¿sí? Vidas sanadas, vidas libertadas, familias, hermanos, visitadas por la presencia del Señor, familias restauradas. ¿Cuántos testimonios, hermano, hemos visto? Milagros poderosos de sanidad, milagros creativos de Dios, milagros vivos de Dios en los cuerpos, en las vidas. Hermano, milagros donde Dios guardó la vida de un hombre, de una mujer, de una familia, de un aparatoso accidente. Milagros donde los médicos decían, hermano, óigalo bien, en una sala de intensivo, esta noche no pasa. Esta noche se muere su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su padre, su madre. Y hermano, hubo un grupo, hubo un familiar, hubo una familia entera que oró, que clamó, que intercedió, que se puso en medio de la brecha. Y días después, la ciencia médica se tragó sus palabras porque vieron que lo que era para ellos imposible, para Dios fue posible. Y yo soy testigo de hombres y mujeres que conozco, hermano, que los doctores dijeron, esta noche no pasa. Y 15 días después, las personas o 20 días después fueron sacadas a sus casas con poder y con gloria de Dios y levantados. Y ahí están las madres, ahí están los padres, ahí están los bebés, ahí están los jóvenes, ahí están las hermanas, hermanos, restaurados por un Dios poderoso, por un Dios de milagros, por un Dios de prodigios, por un Dios que hace señales y maravillas, por un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por un Dios que no hay en él sombra de variación alguna, por un Dios vivo, por un Dios que levanta de los muertos a los vivos, por un Dios que tiene poder, por un Dios que visita, por un Dios que toca, por un Dios que se manifiesta, por un Dios grande, hermanos amados. Entonces tú y yo somos cartas escritas por el Espíritu vivo de Dios. Podemos testificar las maravillas, los prodigios, lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. No nos podemos quedar callados, sino que tenemos que testificar a los cuatro vientos el poder de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios, los prodigios de Dios, porque nuestro Dios es poderoso, porque nuestro Dios es grande, porque para Él no hay nada imposible. Somos cartas, hermano, escritas por el Espíritu de Dios vivo. Somos testimonio para otras personas de lo que Dios hace y de lo que Dios seguirá haciendo. Hechos capítulo 20, versículo 4. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 4, versículo 20. Y por eso esta palabra a mí me ha bendecido, hermano, y me sigue bendiciendo. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Hermanos, somos cartas para que la gente lea en nosotros. Cartas no escritas con tinta, sino por el Espíritu del Dios vivo, lo que Dios hace. Somos producto, hermanos, somos producto de su amor, de su gracia, de su misericordia. Hemos sido restaurados. Hermano, conozco matrimonios, familias, vidas restauradas. Yo soy parte de esa restauración, hermano. Hermano, cómo Dios toma de lo vil, de lo menospreciado para hacer algo que no era. Hermano, porque esa es la esencia de Dios. Dios es un Dios de amor. Y podríamos testificar las maravillas que Dios seguirá haciendo en nuestras vidas. Porque tú y yo somos cartas y el Espíritu Santo está escribiendo en nuestras vidas para que testifiquemos a los cuatro vientos lo que Dios es en nuestra vida. Para terminar, 1 Corintios 4:1, en un minuto, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Mire lo que el apóstol Pablo dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahí está hablando a los ministros. Ténganos los hombres, dice la palabra, por servidores de Cristo. Hermano, qué bendición es servir a Dios. Qué bendición y qué privilegio más grande el que Dios nos ha dado. Porque habiendo mejores que nosotros y más que nosotros, Dios fijó tu mirada en ti y en mí. Por eso no menosprecies tu servicio de niños, tu servicio de diaconado, tu servicio de alabanza, tu servicio de sala cuna, tu servicio de damas, tu servicio de jóvenes, tu servicio, cualquier servicio al cual Dios te ha llamado, no lo menosprecies. Porque dice la palabra, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Honroso es servir a Cristo en esta tierra. Y administradores de los misterios de Dios. Está hablando los ministros. Qué hermoso, hermano. Es escudriñar. Es descubrir a través de esta palabra bendita. Es descubrir y escudriñar el logos y ver el rema de Dios para nuestra vida. El poder ver, hermano, el secreto de esta palabra escondido y poder, hermano, descubrirlo. Y como cuando usted destapa un dulce, destaparlo, hermano. Qué rico, qué delicioso es cuando a ti el Señor te revela, te muestra, hermanos amados, y a mí me revela o me muestra un misterio, la palabra que pasamos muchas veces y no la entendimos y de repente la entendemos, hermano. Se corrió el velo, qué hermoso y qué precioso. Porque somos llamados administradores de los misterios de Dios, pero dice la palabra, y también servidores de Cristo. Miren lo que el apóstol Pablo, y por eso termino con el versículo que leí, Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas, y vaya que no, qué riquezas más hermosas, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Y qué esperanza más hermosa y preciosa la que tú y yo tenemos en Cristo Jesús? Te recuerdo, somos el cuerpo de Cristo. Hermano, somos como un atleta corriendo esta carrera. Somos soldados de Jesucristo. Somos embajadores de Cristo. Somos colaboradores de Dios. Somos cartas de Cristo y somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bendito y exaltado sea su nombre. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Lo que tú y yo somos en Cristo, y cómo el apóstol Pablo, hermano, empieza a escribir las cartas inspiradas por el Espíritu Santo, pero a dejarnos una gran enseñanza para que tú y yo la atesoremos en lo profundo de nuestro corazón. El Señor te bendiga esta noche. Quiero que podamos orar esta noche y ministrar esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta bendición tan grande, Señor amado, de estar en Cristo. Y ahora Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias por tomarnos en cuenta para ser colaboradores
en este reino de los cielos y poder servirte con todo amor y con todo temblor en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque somos embajadores, representamos al reino de los cielos en esta tierra. Gracias porque estamos corriendo, Padre, en esta carrera, Señor. Ayúdanos a llegar a nuestra meta, Padre bendito. Gracias, Padre, porque somos llamados soldados de Jesucristo para pelear la buena batalla de la fe. Y gracias, Padre, por cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo a nivel mundial, porque todos pertenecemos al cuerpo místico de Jesucristo en esta tierra. Somos llamados colaboradores tuyos. Gracias, gracias, Padre bendito, que cada día testifiquemos las maravillas y grandezas que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Cartas escritas por el Espíritu del Dios vivo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu palabra quede sellada en cada corazón. Amén y amén. El Señor